Buenos días a todos y a todas. Comenzamos en este segundo día la última parte de la jornada sobre salud y obesidad en Canarias, organizada por el Consejo Social de la Universidad de La Laguna, y me toca a mí, como presidenta del Consejo Social, darle la palabra en primer lugar a doña María Paz López, psicóloga clínica, que va a hablar del impacto de la obesidad en población infanto-juvenil. Tiene la palabra la ponente por tiempo de 25 minutos, a efecto de ir ganando tiempo, el tiempo perdido, se me permite la expresión. Buenos días a todos, ¿se me escucha? Más bien. Pues en primer lugar agradecer que el Consejo me haya dado pues, esta oportunidad para participar aquí en estas jornadas. Cuando me llamaron, pues la verdad que pensé que quizá hablar del posible impacto que puede tener la obesidad en población infanto-juvenil, en nuestros niños, en nuestros jóvenes, pues creo que es algo que bueno, cada vez vemos que está más presente, que es algo que pues, no se resuelve, incluso a veces vemos que tiende incluso a incrementarse con el paso del tiempo. Y bueno, pues me parece una oportunidad para volver a traerlo, para de alguna manera pues, volver a repetir cosas que a veces ya sabemos, pero que necesitamos seguir repitiendo hasta que al menos encontremos una solución, ¿no? O podamos aliviar pues, parte del malestar físico, pero también social y psicológico de estos niños que luego se convierten también en adultos con dificultades, ¿no? Yo voy a hablar mucho de cifras, probablemente a lo largo de la jornada de ayer, ya se han dado, algunos de mis compañeros seguramente a lo largo de la mañana también lo mencionará. Es evidente que la obesidad es un problema de salud, uno de los problemas de salud más graves que tenemos en este siglo y que afecta a todas las edades. Y ahí están nuestros niños, ¿no? Y nuestros jóvenes, ahí están incluidos ellos también. No necesariamente los problemas por la obesidad aparecen en la edad adulta. Vemos que cada vez a edades más tempranas estos niños empiezan a tener problemas de salud y otro tipo de repercusiones de las que quería pues, hablar un poquito. Se considera una enfermedad compleja, un problema de salud complejo y multifactorial. No tenemos una sola causa de la obesidad, hay muchos factores que están implicados y muchos factores que además interactúan entre ellos, unos con otros, con lo cual al final pues, tenemos un problema de salud, como casi todos, en los que hay imbricados un montón de factores relacionados y que probablemente hace que a veces cuando solo intentamos a nivel sanitario o solo intentamos a nivel educativo tratar la obesidad o ayudar a estos niños y jóvenes, pues nos quedamos un poco cortos, ¿no? Vemos que no es suficiente porque no se termina de resolver. Siempre, casi todos los años, la Organización Mundial de la Salud nos lo recuerda, que necesitamos hacer algo con urgencia con este problema, intentar dedicar el mayor esfuerzo a prevención, a tratamiento, cada vez, además insistiendo más en edades precoces. Esto pues, es del año pasado. Y lo que vemos, la realidad, un poco en las fotos que he ido recopilando a lo largo de la diapositiva, es que de la presentación vemos que muchas veces nos encontramos con más familias que cumplen un poco este perfil de estas imágenes, que son los abuelos, los papás, luego los niños, los que también tienen este sobrepeso, esta obesidad instaurada, bueno, pues hasta a veces las mascotas que tenemos en nuestra casa ahora pues también tienen problemas de sobrepeso, ¿no? Bueno, como pues mencionaban probablemente también a lo largo de la jornada de ayer, esto afecta en nuestra calidad de vida, afecta en las dificultades que pueden tener muchas de estas personas en su edad adulta,
En España, lamentablemente, pues si nos comparamos con otros países europeos, tenemos siempre cifras que están muy a la cabeza, no dejamos de salir de estas primeras posiciones en índices de sobrepeso, de obesidad, tanto en edad adulta como sobre todo en población infanto-juvenil. Y dentro de España, pues en Canarias, lamentablemente, pues estas cifras pues están también a la cabeza a nivel nacional, ¿no? Por lo tanto, pues tiene mucho sentido que sigamos repitiendo y hablando de que es un problema al que tenemos que dar algún tipo de respuesta. Estas son cifras del año pasado, que el 40% de las personas casi en nuestro país tenían sobrepeso, obesidad, es hablar de casi la mitad de la población, es una burrada esto así, ¿no? Y que niños tan pequeños como niños de 7 años pues ya tengan estos índices, porque hay que repetirlo mucho para que de verdad se impliquen todos los sectores relacionados para que podamos hacer algo, ¿no? Con respecto a esto. Como decía, es un problema que quizá llevamos bastante tiempo ya hablando de obesidad, cada vez últimamente más, incluso de la obesidad de nuestros niños, en nuestros adolescentes, y a pesar de eso, en los últimos 15 años la obesidad en población infanto-juvenil se ha triplicado. Por lo tanto, pues quizá es una oportunidad también para ver, ¿no?, en qué nos estamos esforzando, qué es lo que estamos intentando hacer y qué cosas no son suficientes, ¿no? En dónde tenemos que incidir todavía más. Bueno, a edades tempranas, la prevalencia de obesidad en niños, evidentemente, pues se relaciona mucho con la obesidad que luego van a presentar nuestros adolescentes y las personas adultas, ¿no? Entonces, un niño que ya tiene una obesidad en su infancia, pues más de la mitad, el 55%, la van a mantener en su adolescencia, y el 80% de los adolescentes obesos lo van a ser de adultos. Por lo tanto, si podemos hacer un esfuerzo para que en estas edades se revierta esta situación, pues probablemente tendremos muchos menos adultos con problemas de este tipo, ¿no? Como decía anteriormente, pues cada vez nos encontramos más pues este tipo de familias en las que pues ambos papás ya tienen una obesidad instaurada, y cuando es así, pues vemos que la probabilidad de que sus hijos tengan también una obesidad pues es tremendamente alta, ¿no? Esas son las cifras, en torno al 70-80%, cuando uno solo de los progenitores tiene esta obesidad es la mitad. Y aunque ninguno de ellos tenga un problema importante de sobrepeso, pues aún así los niños de hoy en día tienen una probabilidad en torno a un 10% de desarrollarlo. Quizá esto pues nos hace pensar mucho en cuáles son las causas, ¿no? Y el volver a, bueno, pues quizá hay una parte genética, hay una parte biológica, estas familias van a seguir teniendo esta obesidad de una manera transgeneracional. Bueno, como comentaba anteriormente, casi todos los problemas de salud hoy en día, pues sobre todo se utiliza el llamado enfoque biopsicosocial. Las personas somos un ente complejo, somos un cuerpo que interacciona también con muchos factores a nivel social, con muchos factores a nivel psicológico, y bueno, pues muchas veces esos factores interactúan además entre sí, pueden ser causa, pueden ser desencadenantes, pero también pueden luego tender a mantener estos niveles de sobrepeso, ¿no? Creo que hay otros compañeros a lo largo de la mañana que hablarán de las consecuencias a nivel físico. Creo que quizá es de lo que más se ha estudiado tradicionalmente, donde hay más literatura. Y bueno, pues resumiendo, evidentemente, cuando un niño empieza a tener un problema de obesidad, lo que va a empezar a tener en mayor probabilidad, más tarde o más temprano, pues son problemas de salud que están prácticamente relacionados con todos los órganos a nivel interno. Problemas metabólicos, problemas cardiovasculares, problemas ortopédicos, problemas renales, problemas respiratorios, problemas de todo tipo.
Claro, cuando yo encontré esta viñeta me hizo mucha gracia, ¿no? Digo, qué gracioso, ¿no? Pues que quiere ser mayor. En el fondo no es nada gracioso, ¿no? En el fondo nos da mucho que pensar. Bueno, pues de qué manera muchas veces pues favorecemos que ya nuestros niños desde una edad pues tan temprana puedan tener una repercusión a nivel físico, a nivel emocional tan importante, ¿no? Implicaciones sociales, creo que en los últimos años, en las últimas 2 décadas también se ha hablado bastante más de esto, ¿no? De, bueno, pues como sociedad, ¿qué está pasando para que nos encontremos con este problema pues cada vez, además en mayor medida, ¿no? Y evidentemente, pues hay muchos factores a nivel social que pueden tener mucha relación, ¿no? Factores culturales, pues el momento de bienestar económico, bueno, pues abundancia de ciertas cosas que tenemos en la sociedad de hoy en día, los valores, nuestro ritmo de trabajo, el tiempo de ocio, cómo dedican nuestros niños pues, ese tiempo, a qué tipo de actividades. Eso evidentemente pues, tiene un peso, ¿no? Importante en el origen y luego evidentemente en el mantenimiento de este tipo de dificultades. Y como decía, bueno, a nivel social, pues podríamos estar aquí hablando pues toda la mañana o todo el día, ¿no? De cómo hay factores pues mucho más globales que tienen que ver con la sociedad en general, pero luego si hacemos un círculo concéntrico, pues nos encontramos también con cada vez factores que están más cerca de nosotros, ¿no? Ya dentro de nuestra propia comunidad, del grupo en el que nos relacionamos, de nuestra propia familia, incluso luego a nivel individual, ¿no? Cuando se habla de las principales causas de obesidad infantil, pues yo creo que hoy en día pues se habla mucho de la publicidad, del tipo de alimentación que reciben nuestros niños, de la disminución progresiva de actividad física, del aumento de actividades sedentarias. Yo creo que bueno, pues esto es una realidad con la que muchas veces conviven. Y en varios estudios que han también intentado analizar pues, a qué están expuestos, ¿no? Nuestros niños cuando en ese ratito pues, ponen un canal y entonces ven un ratito de dibujos animados o una película o en horario infantil, qué tipo de publicidad reciben, qué mensaje reciben. Si cogemos como referencia la pirámide de la alimentación, bueno, pues en este estudio lo que encontraban era una pirámide completamente invertida. Lo que reciben como atractivo, como mensaje repetitivo, que ven una y otra vez con una música que les gusta, con un personaje famoso, con que además les regalan algo, pues es todo lo que evidentemente puede favorecer que estos niños puedan tener más problemas de salud, ¿no? Por lo tanto, pues son muchas veces niños jóvenes que pues viven en un ambiente bastante obesogénico, en un ambiente que muchas veces pues, favorece que pueda aparecer este problema de sobrepeso, este problema de obesidad. A nivel social, pues esto tiene implicaciones, pues evidentemente, cada vez se aumenta más el gasto sanitario relacionado con todas las comorbilidades relacionadas, cada vez las complicaciones aparecen a edades más tempranas, el ritmo y el estilo de vida que tenemos los adultos, que somos el espejo, ¿no? Para los niños, pues es al final el que ellos normalizan y el que ellos muchas veces tienden a repetir. Y luego, pues que evidentemente hay una ambivalencia pues muy extrema entre el ideal de belleza que tenemos hoy en día, lo que se presupone que es un cuerpo bello, que se asocia con una delgadez, con una perfección que evidentemente es muy irreal, y lo que nos encontramos por otro lado pues son estas cifras de sobrepeso y de obesidad tan importantes, ¿no? Bueno, creo que esto daría para un debate muy amplio, ¿no? Y yo cada vez que hablo de esto me planteo pues, hasta qué implicaciones, incluso hasta éticas, ¿no? Como sociedad, pues tiene todo esto, ¿no? Hasta qué punto pues todos somos pues un granito de arena que puede hacer algo
para luchar contra todo esto a lo que se enfrentan, ¿no? Estas personitas a veces desde edades tan pequeñas, ¿no? Esta es la realidad. Yo trabajo en la unidad de trastornos alimentarios del Hospital Universitario de Canarias y bueno, pues la realidad es que cada vez tenemos índices de obesidad, de sobrepeso más elevados, ese ideal de belleza que os comentaba, y cada vez más trastornos alimentarios. Y cada vez más trastornos alimentarios a edades más precoces, ¿no? Y bueno, pues creo que es algo que nos puede hacer reflexionar a todos, ¿no? Por lo tanto, si tenemos en cuenta pues, que muchas veces estos niños que empiezan a tener sobrepeso, que empiezan a tener obesidad, viven en este ambiente, pues está claro que eso trae implicaciones psicológicas. Voy a intentar ser breve. Estas implicaciones, ¿qué significan? Todos los niños que tienen obesidad van a desarrollar o tienen trastornos psicopatológicos o tienen niveles elevados de ansiedad, bueno, pues no todos, pero como hablábamos en las repercusiones físicas, tienen mucha más probabilidad de empezar a presentar síntomas, el doble de psicopatología que niños que tienen normopeso. Eso también creo que es algo que nos debe hacer reflexionar, porque las consecuencias físicas pues a veces necesitan un tiempo, ¿no? Pues un niño pues puede empezar a tener un sobrepeso, se va agravando, con la edad eso se convierte en una obesidad que a lo mejor a los años desarrolla una diabetes. Las implicaciones psicológicas no son a largo plazo. A veces las implicaciones psicológicas aparecen de una manera muy inmediata, ¿no? Y como me toca ser breve, pues repasaré muy por encima cuáles son estas implicaciones. Nos encontramos con que en estos niños hay elevados niveles de malestar, sobre todo relacionados con la ansiedad. Son niños que presentan niveles de angustia, de nerviosismo, de inseguridad, pues mucho más elevados que en otros niños. Esto tiene mucho que ver a veces con el exponerse, con conductas evitativas, ¿no? Con evitar situaciones que para ellos son amenazantes, como tener que exponer su cuerpo, que otras personas los vean, que hagan actividades físicas con los demás y teman no llegar al ritmo de los compañeros. Evidentemente, pues esto hace que a veces se convierta en un círculo vicioso. Vemos que con mucha frecuencia estos niños tienden a manejar ese malestar a través de la comida. Son niños que muchas veces tienden a comer de una manera más desordenada, más caótica, y esto se convierte en un círculo vicioso que solo agrava el problema. Por supuesto, hay una relación pues, muy directa, muy importante entre la obesidad, el sobrepeso y estados de ánimo depresivos, la tendencia a tener pues, un ánimo más bajo, a tener pues, más sentimientos de tristeza, de apatía, pues, de inseguridad, de falta de confianza en sí mismos. Bueno, como decíamos antes, todo se relaciona, ¿no? A veces no podemos saber bien pues, qué viene antes, qué viene después. Desde luego, lo que sí sabemos es que todo está relacionado y todo empeora el problema. Y evidentemente la imagen que tienen de ellos mismos cuando los niños son chiquititos, pues esta autoimagen se construye mucho en torno a los comentarios, a las experiencias que viven a través de los demás. Conforme van creciendo, pues la niñez más tardía, la preadolescencia, empiezan a configurar su propia imagen. Y evidentemente pues, es una imagen que muchas veces les genera rechazo y hace que no se sientan a gusto, ¿no? con su cuerpo, con lo cual son niños pues, que evidentemente crecen con la sensación de que no les gusta cómo son, no les gusta cómo se sienten y no les gusta su cuerpo. Intento ser breve. No, es que estamos pasando el tiempo. Vale. Esto afecta 30 minutos para cada una y ya. Esto afecta a la relación con el... Tardo 2 minutos. He tenido la mala suerte.